nunca se va a encontrar nada. El río Guayaga es quizás la gran fosa común de Huánuco. Allí hay seguramente, no sé, centenares de casos desaparecidos. Recordemos que León Choprado ha sido el segunda provincia con más alto nivel de desaparecidos y muertos, después de Huanta. Entonces, el Guayaga fue. Y yo recuerdo que en los 80 también, en Ayacucho, pese a que no se encontraron las evidencias de cabitos y todo ello, se hablaba de la laguna de Totos como una laguna donde se arrojaban cadáveres desaparecidos de la región Ayacucho, ¿no? Entonces, también tenemos en la historia nuestra ese tipo de lugares donde se han arrojado restos de personas ejecutadas y que están como desaparecidas y que nunca vamos a poder encontrar la evidencia, salvo que logremos en algún momento que la información que tiene incautada el sector defensa, ¿no? Se desclasifique real y verdaderamente, que haya todavía algunos agentes del Estado que quieran dar testimonio de estas experiencias de práctica desaparición, pero ni siquiera casos tan claros como el de Pedro Yauri, hace 2 semanas fue la última intento de exhumación en Huacho, en las playas de Huacho, fue Chucky Aguirre a dar referencias al caso y no se encontraron los restos, ¿no? Y pese a que han sido ellos favorecidos judicialmente, con el beneficio de la confesión, ¿no? Les han rebajado las penas y sin embargo no han dado cuenta cabal, plena, de dónde están. Igual ha sido con la diligencia en Cieneguilla por el caso Cantuta, que todos sabemos que hay pendientes de estudiantes de la Cantuta de recuperar, identificar y de entregar a los familiares. Entonces, esto creo que es algo que indudablemente el problema principal, como lo ha referido en otras experiencias Federico, es la limitada voluntad política real. Si con el gobierno de Toledo y la transición de Paniagua primero, el gobierno de Toledo, hubo algún nivel de impulso que permitió algunos avances, indudablemente con el gobierno de García y ahora con el gobierno de Humala ha venido en declive esa voluntad política para siquiera, y ahora le comentaba a Federico, si hemos escuchado atentamente esta tarde, este día, los discursos de Toledo y Kuczynski y a García, Acuña y Keiko Fujimori, la única que ha hecho una referencia a los temas post-conflicto ha sido Keiko, que ha dicho que reconoce que el diagnóstico de la Comisión de la Verdad es recuperable. El diagnóstico, no ha dicho las conclusiones ni las recomendaciones. Menos las denuncias. Y después se vino una loa a los militares, a los policías, a los discapacitados del conflicto, pero ni una palabra de las víctimas civiles, ¿no? De la sociedad civil, de las víctimas desaparecidas o ejecutadas o de masacres colectivas, en fin. Entonces, esa voluntad que fue en declive es la que nos ha limitado en las peleas que hemos venido dando y sosteniendo desde el Movimiento de Derechos Humanos, desde el Grupo de Trabajo de Reparaciones y Memoria, que seguramente Rosalía va a poder ampliar más, el lograr que esta famosa ley para la búsqueda de los desaparecidos en el Perú se pueda concretar. Y con este comentario que nos comparte Federico, que ha hecho el Ministro de Justicia, ya vemos qué futuro inmediato puede tener esta ley de búsqueda, ¿no? Pese a que en la última sentencia del caso Santa Bárbara hay una referencia directa a la obligación del Estado de implementar este Plan Nacional de Búsqueda. Hay en el grupo de trabajo que estuvo en junio con Ariel Zulitsky, también hay esta referencia al plan. Hay referencias al banco de datos genéticos que también nunca se ha implementado, ¿no? Ese tipo de mecanismos para contribuir a la identificación, al esclarecimiento y eventualmente a la entrega de los restos con esta lógica humanitaria que es también importante, ¿no? Y pese a que tenemos el acompañamiento en esta demanda del Comité Internacional de la Cruz Roja, en fin, pero el problema central es siempre la voluntad política y desgraciadamente en estos últimos periodos estamos a la defensiva, ¿no? El movimiento de derechos humanos
no tienen respaldo sino individual de algunos congresistas en dar estas peleas, ¿no? No podemos negar de reconocerlo, por ejemplo, a Marisol Perestello, ¿no? Que se ha comprado este tema con los familiares, además de Ayacucho, ¿no? Y después podemos contar con los dedos menos de los dedos de la mano, los que están dispuestos a dar algún tipo de pelea por estos temas en el Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos, sí. Estamos entrando a una situación electoral donde hay que volver a levantar estos temas en los pendientes. Tenemos que hacerlo, no podemos dejar de hacerlo. Es consustancial al movimiento de derechos humanos tener que hacerlo, junto con otros temas de la agenda actual también de derechos humanos, pero no podemos abdicar de esa exigencia, no solamente por nosotros, sino por los familiares que también están exigiendo estos temas. Y aunque venimos también con altibajos, algunos avances en justicia, algunos retrocesos en justicia, en reparación igual, algunos avances, pero estancamientos, y ahora en el tema de la memoria, que es otro tema fundamental e importante, las iniciativas de sociedad civil han sido las que más han prosperado. En Ayacucho se está con la pelea por la hollada y su santuario. Se nos anuncia que este 17 vamos a conocer finalmente qué es lo que se ha colocado en el LUM. Vamos a ver qué. Y todos sabemos que lo están haciendo el 17, porque si no lo hacían el 17, la Unión Europea le ponía una multa al Estado peruano por haberse demorado en implementarlo. Imagínate a qué nivel llegamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí están establecidos muchos retos que todavía tenemos en todos los ámbitos. Hay casos que tenemos que seguir peleando ante la Corte Interamericana y la Comisión, seguramente ya no con todo el impulso de los años anteriores, pero ahí nosotros, por lo menos en APRODE, tenemos varios casos, 2 casos de desaparición forzada de Perú, un caso de Huanta, el de un suboficial del ejército desaparecido por los marinos, y tenemos también otro caso de desaparición forzada de un peruano desaparecido en Ecuador, en el conflicto del Cóndor. En Huaquillas fue desaparecido el señor Vázquez Durán, y ahora el caso ha pasado a la Corte. Entonces ha sido admitido y ya está el informe final, y tenemos que litigar contra el gobierno de Correa ahora por esa desaparición. Felizmente es un caso de desaparición del peruano reconocido en el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador, que hizo el Simonje, que dirigió el Simonje, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos ese soporte, y vamos a ver qué es lo que logramos, ¿no? Pero lo que no pusimos lograr acá del Estado peruano, acompañamiento, por lo menos lo logramos ante el sistema interamericano para que un caso de desaparición forzada de un compatriota en otro territorio, por lo menos se pudiera lograr avanzar, ¿no? Entonces yo creo que este tema de la desaparición forzada, tenemos que estar siempre atentos, siempre vigilantes. Felizmente, y espero que no haya cambios dramáticos dentro del Estado, seguimos teniendo, y no porque está aquí Marlene lo digo, la Defensoría del Pueblo sigue siendo el aliado principal del movimiento de derechos humanos en estos temas. Es prácticamente el mecanismo del Estado, la instancia del Estado que nos apoya siempre, que está ahí atento, exigente. Por eso es que estamos cruzando los dedos para ver qué pasa con la elección del defensor del pueblo. Parece ser que ya en esta legislatura tampoco van a poder lograr, más aún con la bancada dividida que están, ¿no? Tantas divididas. En fin, yo me quedaría hasta aquí con mis comentarios para también que mis colegas puedan alcanzar otros. Entonces, a Rosalía y a Carlos. Gracias. Hay mucho, pero sí. Buenas noches y muchas gracias a Amnistía, al comité, al Grupo 1 por invitarnos y por permitir hacer esta mesa de análisis sobre la necesidad y la importancia de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Comentábamos
con Carlos, que cada vez que hemos escuchado primero a Federico, después a Pancho, nos vamos como deprimiendo, ¿no? Y creo que hay que levantarnos. No, sabemos que son circunstancias difíciles, que no se viene de repente una agenda política muy interesante, de acuerdo a las estadísticas que nos hablan de los candidatos presidenciales para el próximo año, pero también es cierto que las mejores luchas que se han dado desde el movimiento de derechos humanos se han dado en tiempos difíciles. Quizás estos tiempos difíciles nos hagan justamente recrear, renovar nuestras estrategias y tomar más fuerza para enfrentar esas situaciones, crecer a pesar de las dificultades, ¿no? Yo por lo menos creo que eso es importante para las nuevas generaciones. ¿Qué les dejamos como avances? ¿Qué les dejamos como retos? Pero que también, ¿qué les dejamos como lecciones aprendidas en el trabajo por la defensa de los derechos humanos? Hemos hablado, hemos escuchado sobre voluntad política. En parte creo que es voluntad política. Pero también, por otro lado, creo que valdría la pena revisar justamente qué es lo que hace que, no solamente en el caso de personas desaparecidas, sino en todos los casos de violaciones a derechos humanos, no sea tan difícil sensibilizar, no sea tan difícil convencer, no solo a las autoridades, sino convencer en general a nuestros compatriotas, ¿no? A los peruanos por interesarse por lo que vivieron otros peruanos. ¿Por qué nos es tan difícil? Eso es lo que últimamente hemos estado con otras personas como analizando y reflexionando. Cuando pasó lo de este joven Ciro, la gran solidaridad que se dio, los medios de comunicación también contribuyeron, ¿no? Y si vamos revisando los hechos últimos en Francia, ¿no? Donde murieron cientos de personas en estos atentados, que a través de las redes sociales, la solidaridad, ¿no? Pero no encontramos la misma solidaridad para los compatriotas que vienen de la zona andina, para los compatriotas de la zona de selva, de las comunidades nativas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que tiene mucho que ver con todavía esas raíces de discriminación, porque no los consideramos ciudadanos como nosotros, entre comillas, los que vivimos en la ciudad. Eso no estará en la raíz de esta indiferencia, en la manera como son tratados estos casos. Se habla, no voy a hablar de la parte legal porque pierdo aquí con dos súper expertos a mis costados. Pero, por ejemplo, quienes ejecutan estas normas, los fiscales, los jueces, pero también los forenses, ¿no? El Instituto de Medicina Legal, los equipos especializados, son personas que pueden tener muchos instrumentos, procedimientos, protocolos, pero ¿cómo los usan? ¿Cómo los hacen? ¿No? ¿Cómo cuando tienen que pedir que una víctima dé testimonio, cómo la tratan? ¿No? No la tratan de igual forma que trataran, entre comillas, a una persona de una clase social determinada. Es impresionante la forma que tratan a estas personas, poco menos, ¿no? Que no toman en cuenta las situaciones que ha vivido, cómo las ha vivido. Esa falta total de consideración y de empatía a personas que han sufrido años de años. Y lo digo desde peritos psicólogos, lo digo desde fiscales, ¿no? Los mismos jueces, todos los procedimientos que dicen y que parece ser que el principal actor dentro de un proceso de justicia no es la víctima, sino es el acusado. Esto creo que nos tiene que llevar a todos a analizar que hay voluntad política, pero también hay la necesidad de un fuerte trabajo con operadores de justicia, con forenses y con psicólogos, para que
no solamente con